Y si te dijese que viendo este vídeo estás mucho más cerca de encontrar tu propósito de lo que nunca lo has estado. Quédate porque vamos a ver exactamente en qué consiste esto y cómo esto que tengo aquí te puede ayudar a acercarte a tu propósito, descubrir cuál es y empezar a trabajar en ello para poder vivir una vida con total plenitud. Así que sin más, comencemos con el vídeo. Un río joven corría montaña abajo, lleno de ansiedad. Debo encontrar mi propósito, gritaba. Forcejeaba contra las rocas, intentaba cambiar su curso, se comparaba con otros ríos. Un día, exhausto, se detuvo y simplemente comenzó a fluir según su naturaleza. Suave por donde era blando, fuerte por donde tenía fuerza, paciente con los terrenos planos. Sin darse cuenta, llegó al océano. El océano le dijo, no tenías que encontrarme, solo tenías que ser fiel a tu naturaleza de río y yo te estaba esperando todo el tiempo. Bienvenidos, bienvenidas mis guerreros y guerreras de jardín, espero que estéis súper bien y fluyendo con la vida. En este vídeo vamos a ver en qué consiste exactamente esto del propósito, ya que seguramente que muchas veces lo hayas escuchado. Puede que si no es en la calle o un poco así en tu entorno de amigos o en el trabajo o en lo que sea, seguramente en alguna película. Y siempre se le suele añadir cierto toque místico, como si fuese, digamos, algo que muy pocas personas alcanzan en su vida, ¿no? Como buscar tu propósito de vida. Muchas veces incluso en ciertos círculos donde yo he estado, en el momento en el que tú mencionabas eso, automáticamente te decían, no, no, deja de soñar y ponte a trabajar, anda, que eso no te va a dar el dinero o soñar no vas a vivir simplemente de eso. Y parando a pensar y durante mucho tiempo investigando y tratando de ver cómo funciona realmente, te vas dando cuenta de que el propósito no es otra cosa que tu misión de vida y que tu misión, digamos, a lo que tú has venido aquí para lo que tú has venido aquí a encarnar. Nosotros, ¿vale? Bajo mis ideas filosóficas, espirituales y demás, y bueno, son ideas que muchísima gente también comparte, pienso que en la vida tú decides encarnarte aquí, ¿vale? Con una lista de tareas pendientes por las cuales tienes que pasar para obtener X aprendizaje y así poder, digamos, ascendiendo en la escala espiritual, como si fuese, digamos, un videojuego, tú vienes aquí, juegas, te pasas los niveles que tienes que pasar, obtienes esos requisitos, ¿vale? Y te vas. Y si no los consigues, pues te toca volver a encarnarte en otra vida para obtener esos requisitos. De ahí que muchos de estos niveles sean pruebas, pues algunas son difíciles, otras son más fáciles. Hay pruebas que para una persona es muchísimo más difícil y complicada que para otra. Entonces, cada persona tiene su camino. ¿Qué pasa? Tú tienes una misión. Una vez que tú cumples todas esas tareas que tú tienes que cumplir, están puestas, digamos, en una línea de tiempo, ¿vale? En la cual se te van a ir dando en función de lo cerca que vayas estando tú de cumplir con esa misión. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, por ejemplo, tenemos un montón de problemas en la vida simplemente porque vamos en contra de nuestro propósito. Es decir, estamos a lo mejor apegados a un trabajo que no nos gusta, que no es para nosotros, que no solo no destacamos, sino que no nos permite crecer. Y sabemos que ese trabajo además no tiene absolutamente nada que ver con nuestro propósito, pero sin embargo nosotros estamos ahí por el apego. Otras muchas veces nos pasa no con el trabajo, sino con una persona. Estamos con una persona que no, o sea, en el fondo nosotros sabemos que no es la persona con la que estamos destinados a estar toda la vida, ¿vale? Muchas veces es una persona tóxica o es una persona que simplemente no te deja vivir con tu propósito. A lo mejor tú estás con tu pareja y le hablas de tus sueños, de lo que a ti te gustaría y tu pareja te dice, sí, anda, hay que traer dinero a la casa, deja de soñar, compórtate como un adulto. Y en ese momento tú te das cuenta de que esa no es la persona que te tiene que acompañar durante el camino. Y luego muchas veces en la salud, muchas veces se te presentan pruebas enormes porque no tienes los hábitos necesarios para la salud, ¿vale? Y no encuentras tu propósito simplemente porque tienes unos hábitos que son nocivos. Y por mucho que a ti te viniese la gran idea y la iluminación, no serías capaz de llevarla a cabo simplemente porque tus hábitos no te lo permitirían. Entonces, esas pruebas que a ti se te van a venir en la vida, ¿vale? Van a ir encajando a medida en la que tú encajes con tu camino. ¿Qué quiere decir? En el momento en el que tú decidas eh, ir a por aquello que te guste, a lo mejor comenzar tu propio negocio, a lo mejor comenzar a trabajar tu salud, comenzar a trabajar y aprender a amar realmente para dejar espacio y que esa persona llegue a tu vida. Cuando tú englobas todo orientado hacia un área que es el propósito, es encontrar cuál es tu misión divina, aquello que te gusta, aquello que se te da bien, aquello que el mundo necesita y aquello por lo que te pueden pagar perfectamente, ¿vale? Cuando tú te alineas con eso, entonces es cuando todas esas tareas pendientes que tú has encarnado aquí para cumplir, ¿vale? Es cuando realmente van a dar su fruto, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú estés, por ejemplo, digamos, en un trabajo y te ocurra algo con una persona, ¿vale?
a que tú estés en el camino de tu propósito y te ocurra algo con otra persona. ¿Qué quiere decir? En una parte, por ejemplo, en la del trabajo, la vida te puede estar diciendo, ese no es tu sitio, vete de ahí y yo voy a hacer que te vayas, si no es por las buenas, por las malas, ¿vale? Y en el otro caso, cuando estamos en el propósito, pues muchas veces eso que nos ocurre es un aprendizaje que sí o sí tenía que ocurrir para que nosotros lo obtuviésemos una serie de conocimientos y pudiésemos acercarnos más hacia nuestro propósito. Entonces, digamos que todo esto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que tú, si tú estás viendo este vídeo, es que has nacido con propósito. ¿Por qué? Porque tienes alma. Y hay que entender que, aunque nos cueste entenderlo, hay personas en esta vida que no tienen alma, son los conocidos NPCs, son personas que simplemente están, pues, para contribuir a la parte, por así decirlo, negativa del sistema, pues tratando de ponerte la zancadilla, tratando de molestar constantemente. Entonces, hay que aprender a distinguirlos, ¿vale? Porque estas personas, pues eso, no tienen un propósito, o mejor dicho, su propósito es molestar en el juego. Pero tú que estás aquí verdaderamente jugando en este juego, que tienes alma, tienes un propósito, tienes una misión, porque has venido, te has conectado aquí, te has encarnado, por así decirlo, para jugar. Y si esto es un juego, hay que jugarlo. Y tú tienes una misión específica muy diferente de la que tiene otra persona. Y por el camino irás encontrando a las personas que estén afín con tu misión. Pero quiero que lo entiendas. ¿Qué quiere decir? No te preocupes si llevas mucho tiempo en la vida tratando de encontrar conocimiento, tratando de encontrarte a ti mismo, sientes que algo no va bien en tu vida, este vídeo es para ti. ¿Por qué? Porque quiero decirte que el propósito también está para ti. Esa misión tú también la tienes, ya sea iluminar al mundo con tu arte, ya sea motivar al mundo con tu voz, hacer un montón de cosas. Tú tienes ciertos dones y talentos que se te han otorgado a ti y que van acorde con tu propósito, ¿vale? El propósito, si nosotros seguimos, por ejemplo, lo que dice el Ikigai, que es lo que os he comentado, algo que te guste, algo que esté de bien, algo que el mundo necesite y algo que te pueda dar dinero por ello, ¿vale? Tu propósito no es casualidad, es algo que a ti te gusta, es algo que tú podrías hacer perfectamente gratis, que te encanta, que se te da bien, que amas hacerlo, que además el mundo lo necesita y que se te da súper bien. Entonces, todo está preparado para que a ti te salga desde dentro conectar con aquello que te gusta y des el 100%, porque nosotros estamos hechos para dar el 100% en aquello que nos gusta. Por eso, dos personas, una que no le gusta, por ejemplo, el deporte y otra que sí, la persona que sí que le guste, ¿vale? Por mucho que la persona que no le guste se esfuerce mucho más, la persona que sí le gusta va a conseguir muchos mejores resultados porque como le gusta, es capaz de entrar en estado de flujo. Tú no puedes entrar en un estado de flujo con algo que no te gusta, con algo que odias hacer o con algo que no te motiva o que no te inspira. Cuando encontramos aquello que nos gusta, y nosotros estamos haciéndolo muchas veces sin pensar, sin nada, simplemente disfrutando, como cuando éramos niños, entramos en un estado de flujo desde el cual elevamos nuestra vibración un montón y podemos manifestar un montón. Y ese estado de flujo solo se consigue a través de hacer las cosas que a nosotros nos gustan. Por eso, el propósito está ahí. Cuando yo digo en muchos vídeos que somos una herramienta del universo, que si no vives para servir, no sirves para vivir, hay gente que se lo toma como a pecho, ¿no? Como diciendo, sí, hombre, he venido yo aquí a servir a los demás. Lo que no se dan cuenta es que se sirve a los demás a nivel de propósito desde algo que a ti te gusta, no desde algo que a ti no te gusta. Es decir, es paradójico. ¿Cómo? Haciendo lo que a ti más te gusta es cómo más vas a ayudar al mundo y más vas a contribuir haciendo que algo que no te gusta, tú te estás amargando, no estás consiguiendo los resultados que quieres y encima los resultados buenos que son los que hay en cuanto tú te pongas a ir a por tu propósito, ¿vale? No van a llegar a tu vida. Entonces, quiero que comprendas esto. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, estás en un punto donde dices, no sé qué hacer con mi vida, quiero tratar de empezar a buscar con mi propósito, ¿vale? Tienes que hacerlo muy bien, digamos, comenzar muy bien, al menos con la mentalidad, ¿vale? Si nos fijamos en la fábula, de no ser como el río antes. ¿Qué quiere decir? En la fábula, el río, al inicio, trata de perseguirlo constantemente. Se frustra cuando ve que otros ríos progresan en su propósito. Trata de copiar a otros dejando su esencia de lado. Y es en el momento en el que dice, paso, voy a seguir mi propio camino, en el momento en el que conecta con su propósito. Entonces, si tú llevas un montón de tiempo tratando de imitar a otras personas que tienen el éxito que tú crees que es para ti, o un montón de cosas que luego tú realmente no lo sabes, porque a lo mejor tú te pones en tu camino, te pones en tu propósito y el éxito que consigues es muchísimo mayor que el de esas personas. Y tú te estabas centrando en las migajas, en que creías que no ibas a tener las migajas y resulta que la vida tiene todo el pastel para ti. Y muchas veces es así, y nos perdemos nuestro pastel, que es el propósito, por tratar de hacer lo que hace el río en la fábula. Es decir, forcejear contra las rocas, cambiar su curso constantemente, compararse con otros ríos. Entonces, cuando tú te detienes y simplemente comienzas a fluir según tu naturaleza, ¿vale? Es cuando la vida te dice eso que siempre has querido está aquí. Y eso que siempre has querido viene a por ti. No tienes que estar tú constantemente persiguiéndolo. Y para ello simplemente tienes que alinearte con tu propósito. Ahora vamos a ver exactamente cómo funciona, cómo es y todo, ¿vale? Entonces,
Muy sencillo. Esta historia nos lleva al corazón del capítulo 25. El hombre sigue a la tierra sigue al cielo, el cielo sigue al Tao. El Tao sigue su propia naturaleza. Tu propósito no es una meta externa que alcanzar, sino una expresión natural de quién eres esencialmente. Es seguir tu propia naturaleza, no imitar la de otros. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque al principio todos comenzamos así, ¿vale? Yo cuando, por ejemplo, comencé con la idea de emprender para hacer dinero, empecé pues a copiarme de todo lo de los demás, lo que funcionaba, y cualquier cosa que veía que podía dar cierto beneficio, pues ahí que me quería meter de cabeza. Hasta que entendí que el camino más fácil, más rápido, hubiese sido desde el principio haber empezado con todo lo que es mi propósito. ¿Por qué? Porque ahora ya tendría posiblemente muchísimos más resultados, ¿vale? Si no, o sea, de los que tengo obviamente, si no al no haberlo hecho. Entonces eso le pasa a cualquier tipo de persona. En el momento en el que dejas de lado lo que piensan los demás, de copiarte de los demás, dejas de fijarte del camino de otros y te centras tú es única y exclusivamente en tu camino, ¿vale? Aunque otros lo hagan antes, aunque el jardín del otro siempre sea más verde, porque es así, el jardín del vecino siempre va a ser más verde que el tuyo, ¿vale? Es un dicho. Tú tienes tu camino y muchas veces por tratar de enfocarte en el jardín de otro, dejas de regar tu propio jardín y dejas de cuidar tu propio jardín y el jardín se te muere. Entonces, has perdido la oportunidad de tener un jardín muchísimo más precioso simplemente porque tenías miedo de no ser lo suficientemente bueno como el vecino. Y esto aplica a cómo funciona todo en la vida. ¿Cuántas veces no empiezas tu propio negocio porque estás trabajando para el negocio de otro y piensas que tú no vas a ser capaz de hacerlo? ¿Cuántas películas hemos visto donde el protagonista es despedido de su trabajo y monta una empresa que acaba superando a su trabajo y ya no le llega ni a competencia? Porque coge y la hace tan grande que la empresa antes para la que trabajaba absolutamente no tiene nada que hacer en el mercado. Y lo ha hecho esa persona y lo ha hecho en el momento en el que la vida le ha echado de ese trabajo porque le ha dicho, ¿quieres realmente comenzar con tu propósito? ¿No eres capaz de dejar tu trabajo? Pues lo voy a hacer yo por ti. De hecho, de forma dolorosa, pasas por todo un proceso de cambio, todo un proceso de purga interior para coger y sacar tu verdadero yo, y en ese momento es cuando vas a poder brillar, ¿vale? Pero es así y lo podemos ver en un montón en un montón de sitios, en un montón de películas, un montón de series. Hay un montón de información y un montón de historias que nosotros podemos ver, estudiar, y vamos a ver que este principio se aplica perfectamente, ¿vale? Porque quiero que entiendas algo súper importante. Estos principios que hay aquí, yo no me los he inventado. Yo simplemente los he cogido, los he traducido, les he puesto una fábula, porque a mí me gustan mucho las fábulas, me gusta aprender a través de ellas. Le he puesto una moraleja para ver cómo funciona exactamente en esta vida, ¿vale? Y también he puesto una tarea para que puedas empezar a aplicarlo desde el punto número, desde ya, desde el momento en el que tú tengas el libro y leas el primer capítulo, las primeras páginas, ya tengas material para poder poner en práctica y ver que estos resultados realmente llegan a tu vida. De nada sirve estudiar un montón y leer un montón y mirar un montón de información si no la vas a poner en práctica, si no la vas a aplicar, ¿vale? Entonces, súper importante. 3 errores al buscar el propósito, ¿vale? Uno, buscar fuera en lugar de dentro. Creemos que el propósito está en un trabajo específico, un logro o un reconocimiento externo, pero el taoísmo enseña que está en tu naturaleza única. ¿Qué quiere decir? Esto ya lo he explicado, ¿vale? El propósito consiste o sea, el propósito de la vida es vivir con propósito. Bien, quiero que entiendas esto que te voy a decir a continuación, porque si has buscado durante mucho tiempo el secreto de la vida, lo vas a tener en este vídeo. Y es básicamente el siguiente. El propósito de la vida es vivir con propósito. Y es muy sencillo. De nada te sirve tú pensar que vas a ser feliz cuando tengas el trabajo de ensueño, cuando seguramente el trabajo de ensueño sea crear tu propia empresa a través de la cual puedes ayudar con tus bienes y servicios al mundo, y el propósito no va a llegar un día que tú lleves con esa empresa 20 años, 30, o que hayas logrado un objetivo. El propósito está desde el primer momento, desde el primer día en el que tú decides empezar a hacer lo que a ti te gusta y empezar a utilizar todos estos principios para hacer lo que verdaderamente te gusta, sentirte plenitud y elevar tu vibración desde el primer momento, ¿vale? Y vivir el momento presente es donde empieza realmente tu propósito. No tienes que esperar a conseguir resultados. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres una empresa, por ejemplo, o yo que sé, te abres un canal de YouTube y quieres que tenga 1 millón de seguidores, el propósito no está en que el canal llegue a 1 millón de seguidores. El propósito comienza desde el día uno, desde el que tú empiezas a subir el primer vídeo, y cada vídeo lo vives con propósito, lo vives haciendo lo que amas, haciendo lo que te apasiona. En ese momento es cuando realmente estás viviendo con propósito y cuando te estás alineando con todo, y es en el momento en el que la vida va a decir, vale, ahora sí está en el camino correcto, ahora sí le voy a dar esto que me han pedido, porque ahora sí va a ser capaz de utilizarlo a favor. Y no antes, cuando yo pedía dinero y lo único que quería era salir de fiesta, que si el coche más tal, que si la chica más tal, que si no sé qué. Ahí la vida no me hubiese dado, o sea,
no me dio y a ti seguramente no te dé nada y no te lo está dando ahora porque no estás encaminado con tu propósito, con tu camino. Y la vida es muy sabia, la vida no te va a dar recursos que tú realmente no vas a saber aprovechar porque sí, porque no funciona así. Si tú, te imagínate un niño, ¿vale? Y estás con tu hijo y vais a comprar un helado. Le compras un helado de una bola y se le cae. Y cuando llora para volver a la tienda y que le compres un helado, ves que en ese momento han puesto una oferta de 3 bolas por el precio de una. ¿Tú se lo comprarías? Hay muchos que dirían, sí, claro, hay que aprovechar la oferta. Yo te diría, no, si ese niño no sabe manejar un helado de una bola, no va a saber manejar uno de tres, se le va a volver a caer. Entonces, la vida es exactamente igual. Si nosotros somos capaces de llegar a esos niveles de sabiduría, imagínate la vida en su inmensa sabiduría que sabe exactamente lo que es bueno para ti, lo que no es bueno para ti, y sabe exactamente en qué momento de tu vida han de llegar X cosas. Entonces, el propósito es algo que se vive desde el minuto uno. No se espera a tener X tal para decir estoy en mi propósito. No, se empieza desde el minuto uno en el que tú te abres ese canal y empiezas a subir vídeos y tienen una, 2, 3 visitas en ese momento, da exactamente igual. Estás mucho más en propósito que alguien que tenga un canal de YouTube grande, que esté generando mucho dinero y muchas visitas, pero simplemente subiendo cosas que dan, pues eso, dinero y visitas, pero no haciendo algo que vaya acorde con su propósito. ¿Por qué? Porque ese vacío interno, el alma lo sabe. O sea, el alma conoce ese vacío de no estar alineado con lo que a ti te gusta y además, si tú estás consiguiendo resultados en un área, pues el alma sabe en ese momento cuando esa persona diga, no sé por qué me siento triste, si tengo dinero, tengo visitas, tengo éxito, tengo fama y me siento triste. Pues ¿qué pasa? Tú, conectando con tu propósito desde el primer momento en tu habitación, subiendo vídeos que nadie ve, estás muchísimo más en el camino del propósito que una persona que tenga los resultados que tú quieres, pero no esté en ese camino del propósito, ¿no? Entonces, quiero que lo entiendas. Error número 2, confundir propósito con grandiosidad. Pensamos que el propósito debe ser algo épico, que cambie el mundo, pero el propósito taoísta puede ser simple y ordinario, como ser un buen padre, un amigo leal o hacer bien tu trabajo. Muchas veces, ¿vale? Pensamos, y yo también he cometido este error, que el propósito tiene que ser algo grandioso, como si fueses una persona única en todo el mundo y que solo así serías feliz. ¿Qué pasa? Tú ya lo eres y tu camino es único en el mundo. Y muchas veces tu propósito puede ser, como hemos visto en el ejemplo, ¿vale? Imagínate ser un padre muy bueno y hacer muy bien tu trabajo para que tu hijo en el futuro, ¿vale? Tenga unas bases sólidas en su infancia, unas bases que tú le has ayudado a crear, una confianza que tú le has ayudado a crear y gracias a ti esa persona puede hacer algo enorme que sí que puede tener un impacto brutal en el mundo. ¿Por qué? Porque tú has sido una herramienta la cual ha servido para crear otra herramienta, la cual esa herramienta sirve a todo el mundo completo. Entonces, como no sabemos exactamente por dónde va a tirar todo y no sabemos exactamente qué va a pasar en el futuro y debemos de dejar de lamentarnos por el pasado. Lo único que tiene sentido es vivir el presente. Y vivir el presente se vive con propósito. Y se vive empezando a hacer lo que a ti te gusta, sin esperar resultados grandiosos, ¿vale? Y vivir con propósito es vivir con plena felicidad en el momento presente, que es cuando vas a ser feliz, se logra haciendo lo que a ti te gusta desde el minuto uno. Si te encanta la música, pues tú vas a estar viviendo en propósito siempre y cuando estés con tu instrumento o produciendo o creando o lo que sea, o cantando o bailando, ¿vale? Y en ese momento te permite elevar tu vibración porque estás haciendo algo que amas. Eso es vivir en propósito. Eso es levantarte por la mañana y como cuando éramos pequeños, ir corriendo a hacer aquello que te gusta. Que yo me levantaba por la mañana, me acuerdo, y encendía el ordenador súper ilusionado y empezaba a toquetear y a tal para aprender porque me encantaba. Pero ¿qué pasa? A medida que ha pasado el tiempo, he ido descubriendo que mi propósito no estaba solo en la informática, estaba en utilizar todo la informática, cómo funciona la tecnología, los ordenadores y demás, para construir esto que estoy construyendo ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? El propósito está en el minuto uno y no pienses que es algo enorme e inalcanzable para ti, porque seguramente lo tengas justo enfrente de ti, ¿vale? Como puede ser justo enfrente o en las manos, ¿vale? Y puede ser perfectamente que esté ahí y no lo sepas. Tercer error, forcejear en lugar de fluir. Intentamos descubrir nuestro propósito mediante análisis y esfuerzo mental. El Tao sugiere observarnos en flujo. ¿Cuándo nos sentimos más vivos, más naturales? ¿Cuándo te sientes más feliz haciendo aquello que amas? Haciendo aquello que amas es como lograrás vivir con propósito, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se busca constantemente, no se descubre, no se hace una lista de 10 cosas, elijo una que no sé más o menos tal y no, es muy sencillo a la par que muy complicado porque llevamos un montón de capas de programación y un montón de cosas y un montón de creencias que nos impiden ver lo fácil que es coger y decir, pues a mí que me gusta hacer vídeos, pues yo quiero hacer vídeos el resto de mi vida y compartir información con gente y ayudarles a llevar un montón de filosofía que me gusta, la
la música? Pues que quiero estar tocando música siempre, todo el día. Es lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. Eso es lo que va a ser tu propósito. No consiste en forzar constantemente, descubrir mediante viajes chamánicos impresionantes. No, muchas veces está enfrente de ti, simplemente es abrir los ojos y mirar hacia ese mueble hacia el que llevas mucho tiempo sin mirar, donde está ese libro que tanto te gusta, que puede ser de crecimiento personal y que digas, guau, pues si a mí me encanta el crecimiento personal, guau, pues ¿qué pasaría si yo empezase a ayudar a la gente con todos estos temas? Entonces en ese momento vienen un montón de creencias que son pero si no tienes nada, no eres nadie conocido, no tienes un canal con muchos seguidores, tal, no sé qué, no tienes resultados grandiosos, ¿no? Un montón de creencias y un montón de cosas y un montón de miedos. Entonces, desde ese momento tú decides si actuar desde el miedo respetando esas creencias o decides actuar desde la fe y diciendo estas creencias no son las que me van a marcar, no son las que dictan mi futuro o si voy a conseguir mi propósito y en ese momento empiezas, ¿vale? Y empiezas con todas las creencias tuyas, de tus familiares, de tus amigos, de las personas de alrededor que van a ir en contra tuya, ¿vale? Empiezas solo, empiezas haciéndolo y cuando pase X tiempo te ves viviendo la vida que quieres, con los resultados que quieres, con todo lo que siempre has querido y encima las otras personas te dirán que has tenido suerte, cuando lo único que tienes que hacer es coger, encaminarte y empezar a vivir tu propósito desde el primer día, que es empezar a hacer aquello que amas, ¿vale? Entonces, vamos a resumir. 3 errores al buscar el propósito. Uno, buscar fuera en lugar de dentro. El propósito no está en algo exterior, está en algo interior tuyo, que te apasione y que puedes empezar a hacer desde el minuto uno para ofrecerle al mundo tu valor. Error número 2, confundir propósito con grandiosidad. No pienses que todo propósito ha de ser completamente enorme, completamente gigante, como si fuese una película y tú el protagonista principal. Eres el protagonista principal de la película de tu camino en tu vida y puedes empezar a vivir ese propósito desde el minuto uno haciendo lo que a ti te gusta, como si puede ser criar a un hijo de la mejor forma posible, escribir un libro de la mejor forma posible para ti o hacer aquello que te apasiona para ti. Y tercer error, forcejear en lugar de fluir. Tratas de descubrir tu propósito a la fuerza, tratando de constantemente buscar, cuando muchas veces es parar, no hacer nada, wu wei, no acción, meditar y decir, vale, ¿qué me gusta a mí? Esto, pues ya está, pues voy a hacer lo que me gusta. ¿Y qué es lo que me gusta? Pues dibujar, pues voy a dibujar y voy a compartir mi arte con el mundo entero. Pues voy a cantar y voy a compartir mi arte con el mundo entero. Pues me gusta, por ejemplo, hablar y tratar de ayudar a la gente a que consigan mejorar sus vidas y a motivarlas y compartir filosofía, pues voy a hacer vídeos y los voy a compartir por internet y cuando llegue el momento de mi éxito, pues llegará. Así que esos son los 3 errores que comete la gran mayoría de la gente refiriéndose al propósito. Entonces, quiero que comprendas una paradoja que es súper, súper, súper importante. Es una de las paradojas a nivel de crecimiento personal más brutales que hay. Y una vez que la comprendas, vas a ver que vas a poder acercarte a tu propósito, ¿vale? Muchísimo más de lo que nunca has estado. Entonces, la paradoja. Tu propósito te encuentra cuando dejas de buscarlo desesperadamente. Y es así, cuando dejas de buscar, de forcejear desesperadamente, lo dejas todo, me refiero a nivel mental, a nivel voy a dejar de preocuparme y desvías tu atención de todos esos problemas que te preocupaban o te generaban ansiedad, ¿vale? Cuando dejas ese espacio es cuando de repente tu propósito te encuentra. Entonces, ¿qué pasa? Fue lo que me pasó a mí. Yo lo dejé todo, me fui a la montaña, dije estoy harto de absolutamente todo, me voy de aquí, no quiero nada por un tiempo, quiero tratar de autoconocerme y dedicar tiempo, digamos, a cultivar ese interior. Y en el momento en el que yo estaba cultivando ese interior, desapegado de los resultados de todo, fluyendo, vibrando y sintiendo que aportaba valor al sitio en el que estaba, pues en ese momento se me ocurrió la idea de todo esto. Entonces, es cuando realmente el propósito me encontró. Y es por lo que yo ahora mismo estoy haciendo estos vídeos, los estoy compartiendo para que gente como tú, gente que en ese punto estuvo como yo, sin propósito, sin dirección, sin saber exactamente a dónde moverse, puede tratar de encontrarlo, tratar de conectarse y tratar de vivir una vida con plenitud, que a fin de cuentas es lo que todo el mundo quiere. Es decir, todo el mundo hemos venido aquí supuestamente a ser felices, pero esa plenitud solo va a estar cuando comprendamos la importancia de vivir con propósito y de tener un sentido en la vida, ¿vale? Y ese sentido muchas veces viene a través de servir, que yo lo que, por ejemplo, estoy haciendo es servir a la gente a través de toda la filosofía que tengo aquí. Así que vamos a ver ahora señales de que estás en tu propósito, pero antes que nada, si te está gustando todo esto y crees realmente que te puede ayudar, en la descripción podrás descargar un ebook completamente gratuito donde he seleccionado 9 principios para que puedas empezar a aplicar ya de ya. Y una vez que termines con esos 9 principios, podrás dar el paso siguiente si verdaderamente estás comprometido o comprometida, ¿vale? Y a través del enlace de Amazon que te he puesto, adquirir tu copia de El Tallador sin nombre. Podrás obtenerlo al día siguiente o en 2 o 3 días, ¿vale? Muy poco tiempo en casa y podrás empezar a leerlo
podrás empezar a maravillarte con toda la información que hay aquí, ya que esto es filosofía pura y dura, ¿vale? Y además, con todos los ejercicios que hay para ponerlo a la práctica, yo te aseguro que vas a estar muchísimo más cerca, como mínimo, de lo que nunca antes habías estado de conseguir aquello que quieres. Así que ahora sí, vamos a ver señales, 4 señales de que estás en tu propósito. 1. Fluyes en lugar de forcejear. Las acciones surgen naturalmente, sin esfuerzo excesivo. Si las acciones surgen de forma natural, sin tener que forzar cada día y sin esa sensación de, jo, macho, tengo que volver a hacerlo de no sé qué, bien, estás en el camino correcto de acercarte a tu propósito. Señal número 2. El tiempo se dilata. Cuando haces lo que amas, las horas pasan como minutos. Cuando tú, por ejemplo, estás haciendo lo que amas, ya sea tocando un instrumento, bailando, cantando, disfrutando de lo que sea, vale, el tiempo vuela. Es como cuando éramos niños y íbamos a las pistas, me acuerdo, a jugar al fútbol y ahí el tiempo volaba. ¿Por qué? Porque yo en ese momento estaba haciendo algo que a mí me encantaba, que era jugar, divertirme, ¿vale? Sin más. Por ejemplo, cuando yo producía música y entraba en esos estados de flujo, me acuerdo que las horas se me pasaban, a lo mejor de empezar por la noche a las 12 de la noche y darme cuenta de que eran las 5 o las 6 de la mañana y decir, ¿cómo ha pasado el tiempo tan rápido si solo me ha dado tiempo a hacer la mitad de la canción? ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, señal número 3. Sirve sin esfuerzo. Contribuir al bienestar de otros no te agota, te energiza. Cuando hacer lo que tú haces y compartirlo con los demás y tratar de ayudar y servir te energiza, te empodera y te da eso que tú necesitas para poder seguir trabajando ese combustible, es una señal clara e inequívoca de que estás en el camino de tu propósito, ¿vale? ¿Por qué? Porque por mucho, muy cansado que tú estés, si tú eres capaz de hacer eso y no te supone un sobreesfuerzo, sino que dices, venga, vale, quiero compartir esto porque sé que puede ayudar a la gente, es cuando realmente estás en tu propósito. Y señal número 4, eres auténtico. No necesitas usar máscaras o pretender ser quien no eres. En el momento en el que tú dejas el lado lo que pueda pensar el mundo de ti, dejas el lado de usar máscaras y te da exactamente igual la opinión de los demás, ya sea de tus familiares, de tus amigos o que se ría quien quiera que se burle, quien quiera que digan lo que quiera. En ese momento, cuando eres auténtico, es cuando estás preparado para encarnar tu propósito. Cuando la vida dice, vale, es auténtico, está en su ser, en su alma, en su esencia, entonces puede encarnar el propósito, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú tienes una máscara, si tú no tienes una base sólida, que es tu propia esencia, para comenzar algo tan grande como puede ser vivir con propósito, no vas a tener las herramientas necesarias porque si las tienes, en el futuro se te van a caer. Si no tienes una base sólida, ya que tienes una base construida con máscaras, con formas de actuar que no te representan, que no son parte de ti, de aquí a X tiempo se te van a acabar cayendo. Cuando tú eres auténtico y eres tu propia esencia, siempre va a estar esa base por el hecho de que mientras tú estés vivo vas a mantener esa esencia. A veces cuesta, a veces nos ponemos una máscara de forma automática porque pensamos que no voy a hablar de esto con esta persona que no sé qué, voy a hacer de otra cosa. Tal. Pero en el momento en el que tú eres tú mismo, eres fiel a ti mismo y puedes hablar de lo que te apasiona con cualquier persona, independientemente de que le guste, de que no le guste, de que piense lo que sea, es cuando verdaderamente estás siendo auténtico, auténtico y cuando verdaderamente estás en el camino de alcanzar tu propósito, ¿vale? Entonces, vamos a resumir. 4 señales de que estás en tu propósito según el Tao. Señal número 1. Fluyes en lugar de forcejear. Las acciones surgen naturalmente, sin esfuerzo excesivo. 2. El tiempo se dilata. Cuando haces lo que amas, las horas pasan como minutos. 3. Sirves sin esfuerzo. Contribuir al bienestar de otros no te agota, te energiza. Y 4. Eres auténtico. No necesitas usar máscaras o pretender ser quien no eres. En resumen, cuando amas lo que te apasiona, cuando haces lo que amas y por ende lo que te apasiona, cuando lo haces desde la servidumbre de poder ayudar a otros y compartir ese contenido con otros, cuando fluyes y no forcejeas y cuando eres tú mismo, tú misma, es cuando verdaderamente te estás acercando a tu propósito y estás preparado, preparada para recibir aquello que siempre quisiste. Y tarde o temprano te va a llegar. Tenemos una ley universal que es la ley del ritmo, que funciona tal que todo llega en el momento en el que tiene que llegar, ni antes ni después. Pues eso te va a llegar en el momento en el que tú estés preparado o preparada para recibirlo. Pero si no empiezas a aplicar esto que te digo y esto que vas a encontrar aquí, ¿vale? Simplemente estarás retrasando ese momento en el que puede llegar porque hasta que tú no te pongas, digamos, hasta que no conectes con tu propósito, la vida no te va a dar grandes cosas. ¿Por qué? Porque las grandes cosas te las va a dar para que tú sirvas a los demás a través de tu propósito, ¿vale? Entonces, para finalizar, vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿vale? El cual he llamado el mapa del flujo natural. Paso 1. Observa tus momentos de flujo. Durante una semana lleva un diario de cuando te sientes completamente presente, auténtico y en flujo. No importa si es en el trabajo, con amigos o solo. Trata de analizar, de buscar esos momentos en los cuales te sientes completamente, o sea, que estás haciendo lo que tú amas, te sientes auténtico o auténtica, ya sea, pues llegas del trabajo y lo primero que haces es sentarte a tocar el piano, pues anótalo. Llegas de casa, o sea, llegas a casa del trabajo cansado y aún así tienes energías para, me lo invento, jugar a este juego que te apasiona y comentarlo, hazlo, anótalo, ¿vale?
Paso número 2. Identifica los hilos comunes. ¿Qué tienen en común estos momentos? Es creatividad, servicio, conexión, enseñanza. Estos son indicios de tu propósito. ¿Qué quiere decir? Identifica, ¿vale? Qué es lo que une aquello que te apasiona. Si, por ejemplo, a ti te gusta tocar el piano y luego ves que además te gusta pintar y luego ves que además te gusta otra cosa que requiere creatividad, a lo mejor tu propósito tiene mucho que ver con la creatividad. Si cuando llegas agotado del trabajo ves que tienes que, me lo invento, quieres hacer algo por tu comunidad o tienes unas redes sociales y aún así quieres compartir valor, aunque tú estés cansado, pues el propósito puede que venga en ese caso seguramente por la servidumbre. Entonces, anótalo. Todo lo que anotes va a ser información que te va a ayudar a encontrar aquello, bueno, encontrar claridad, mejor dicho. Paso número 3. Experimenta sin compromiso. Elige una pequeña acción que refleje estos hilos comunes ya esta semana, sin presión. Observa cómo se siente. Básicamente, identifica algo que suelas hacer, algo que te haga sentir feliz. Trata de averiguar qué es lo que te hace sentir feliz, ¿vale? El trasfondo que hay, es decir, la creatividad, la servidumbre, si lo que te gusta es la conexión o lo que te gusta es enseñar, ¿vale? Y una vez que lo identifiques, hazlo, simplemente. Prueba a hacerlo. Eres libre, prueba a hacerlo, tienes el libre albedrío de empezar una acción, empieza a hacerlo, hazlo más a menudo, vas a ver que si te sientes más feliz, poco a poco va a ir despertando en ti algo que antes no, que nunca antes había despertado, como pueden ser ideas, puntos de vista o diferentes enfoques que nunca antes habías tenido. Y en ese momento puede que cuando juntes todo, de repente digas, vale, ya tengo algo que quiero seguir haciendo, que quiero empezar y que he empezado ya y que me encanta. Entonces, ahí, enhorabuena, porque seguramente estés a las puertas de tu propósito si es que no lo has cruzado ya, ¿vale? Entonces, en resumen, ejercicio práctico para poder empezar a trabajar con tu propósito. Paso uno, observa tus momentos de flujo. Durante una semana lleva un diario de cuánto te sientes completamente presente, auténtico y en flujo. No importa si es en el trabajo, con amigos o solo. Paso 2, identifica los hilos comunes. ¿Que tienen en común estos momentos? Es creatividad, servicio, conexión, enseñanza. Estos son indicios de tu propósito. Y paso 3, experimenta sin compromiso. Elige una pequeña acción que refleje estos hilos comunes y hazlo esta semana sin presión. Observa cómo se siente. Aplica este ejercicio y vas a ver que estás muchísimo más cerca de lograr tu propósito de lo que nunca antes lo habías estado. Así que sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta qué te ha parecido, si estás en camino de tu propósito, si te gustaría conectar con algo que te permita ser feliz cada día y estar con plenitud mientras vas avanzando y logrando cosas en la vida, ¿vale? Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para no perderte nada y sígueme en todas las redes para poder estar al tanto de todo lo que subo. Y sin más, recuerda, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Hasta pronto.